Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy Jesús se nos presenta como el único camino, la verdad y la vida. Él nos invita a confiar plenamente en su palabra. Dispongamos nuestro corazón al encuentro con el Señor y participemos con alegría. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos. El día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra
los hombres paz de buena voluntad. Y en la tierra paz a los hombres, paz. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu. Y en la tierra paz a los hombres, paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios para este día. En la lectura de los Hechos escucharemos cómo la comunidad de los apóstoles resolvieron con sabiduría los problemas de convivencia. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado,
les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlos. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. San Pedro nos recuerda que somos piedras vivas de un templo espiritual. Como bautizados formamos un pueblo santo destinado a proclamar las maravillas de Dios. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. En la última cena, Jesús nos abre el horizonte de la esperanza, nos asegura que va a prepararnos un lugar y nos muestra al Padre a través de su propia vida. Escuchemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo están ustedes? Ay, mira, el frío, un airecito frío y borrador. A ver, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Dice la palabra del Señor hoy que en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, la gente se puso en problema con los apóstoles, porque la gente quería que los apóstoles hicieran unas cosas y los apóstoles tenían claro que esa no era la tarea de ellos, que la tarea fundamental de todo ministro apóstol de nuestro Señor Jesucristo es única y exclusivamente predicar la palabra del Señor. Escuchemos cómo nos lo dice la palabra de Dios. Busque el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Vamos a escucharlo
para que podamos entrar en contexto. Ya lo hemos explicado varias veces, pero no está de más, ya que el apóstol San Pablo siempre nos dice, aunque ya sé que las saben, no me cansaré de repetírselas, ¿sí? Porque hay algunos que aunque las escuchan, no logran entenderlas, ¿sí? Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, Oiga, los apóstoles estaban haciendo su tarea y aumentaban el número de los discípulos. Recordemos, los discípulos son aquellos que fueron escuchando el mensaje de Cristo y poco a poco se fueron adhiriendo, se fueron uniendo a la iglesia. Los apóstoles eran 12 y ya se había muerto Judas, que se había quitado la vida por haber traicionado al Señor y la conciencia no lo dejó, y quedaban 11 apóstoles. Entonces ellos estaban predicando y la gente se hacían discípulos de Cristo. ¿Recuerdan el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante, donde el Señor les dice, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y luego enséñenles. Aquí están los apóstoles, enseñando, haciendo que la gente se hagan discípulos de Cristo. Pero esos que se iban haciendo discípulos de Cristo no lograban comprender cuál era la tarea primordial de los apóstoles. Vamos a ver. hubo quejas. ¿Qué hubo? Sí, los apóstoles tenían quejas, imagínese uno. Por eso es que a veces uno dice, ay, que digan lo que quieran. Si los apóstoles tenían quejas, la gente estaba quejando de los apóstoles, de los que el Señor ordenó directamente, de los que el Señor le dio la tarea, a los que el Señor educó. Porque recuerden que durante 3 años, ¿sí?, dice que Cristo pasó con los apóstoles enseñándoles, ¿sí? Si los apóstoles que aprendieron del maestro tenían quejas, ¿sí?, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Sí? Ahí es donde se ve la humanidad de la iglesia, ¿sí?, que somos seres humanos, que somos inconformes, que queremos que las cosas se hagan como yo quiera. No es como yo quiera, es como Dios manda. Y por eso el apóstol Pedro hoy le va a aclarar a la gente cuál es la tarea primordial de todo ministro de Cristo, en este caso de todo sacerdote. Oiga. De los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas como negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto. Oiga, los apóstoles reunieron a toda la gente y les dijo, está bien lo que están diciendo, pero no es correcto que nosotros, díganlo, los apóstoles, dice, porque está hablando el apóstol Pedro. Está bien, ¿sí? Ustedes tienen quejas, está abandonando esto, está muy bien. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero no es correcto, no es justo que nosotros descuidemos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿La qué? Entonces el apóstol Pablo le está aclarando a la gente cuál es la tarea de los apóstoles. Vuélvela a leer. No es correcto que nosotros los apóstoles descuidemos la palabra de Dios. Que nosotros los apóstoles no es correcto que ¿qué? Entonces, ¿cuál es la tarea de los apóstoles? Predicar la palabra ¿de quién? Porque si el apóstol se dedica a hacer otras cosas, no va a tener el tiempo para predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, eso es lo que el apóstol le quiere aclarar a la gente, ¿sí? O sea, no es justo que nosotros abandonemos la predicación de la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Entonces,
Ahí es donde el apóstol le dice a la gente, escojan entre ustedes, y ahí es donde vienen lo que llamamos los ministerios, ¿sí? Escojan entre ustedes 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, los encargaremos de esas tareas, porque nosotros nos vamos a dedicar a lo que a nosotros nos corresponde, que es predicar la palabra de Dios y la oración. Mire, para convertir a un pueblo basta con predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Pero clara, sencilla y que llegue al corazón de la gente. Con eso es suficiente para uno convertir a una persona, para uno convertir a un pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo hoy en el Evangelio. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En pocas palabras, para ir al cielo tenemos que tener o transitar un solo camino, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y para conocer a Cristo, Carta de los Romanos capítulo 10 versículo 17, para conocer a Cristo, lo primero que debemos hacer es escuchar la palabra ¿de quién? Ay, pero es que si a muchos católicos les aburre, si a muchos católicos, como siempre se los he dicho, les parece eternas las misas, esa perder de tiempo y esa repetidera y repetidera. No, es que no hay otro camino. El camino para llegar al reino de los cielos es seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo debemos conocer al Señor. Y para conocer al Señor debemos escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la fe para seguir a Cristo. Así pues, la fe nace de oír la palabra de Dios. ¿De qué nace la fe? Exacto, por eso Pedro, el apóstol le dice a la gente, epa, sí, está bien, todo lo que ustedes están diciendo está muy bien, pero mi tarea, nuestra tarea es predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Debemos ser enamorados, amantes, conocedores de la palabra ¿de quién? De Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, viene cualquier atolondrado y le dice a usted, dice la Biblia, ayúdate, y no está. Eso es así. Entonces, cualquiera viene y le dice, no, es que la Biblia dice, y como desconocemos la palabra de Dios y como muchas veces nosotros nos dedicamos a otras tareas y no a predicar realmente la palabra de Dios, pues dice la misma escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, que usted se pierda aún conociendo es porque usted le da. Así es sencillo. Porque usted quiere. Porque bien lo dice la primera carta a los Corintios capítulo 15. Corintios 15:1. Primera o segunda. Vamos a ver la primera. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 lo dice claramente. Escuchemos cómo lo dice la palabra del Señor. Oiga. Quiero recordarles. Dice el apóstol Pablo, quiero recordarles, hermanos, a ustedes, mis queridos hermanos, la buena nueva. ¿la qué? Aunque ya se las hemos predicado, se las quiero recordar, la buena nueva. Que les anuncié. Que les hemos anunciado, que yo les he anunciado. Ustedes la recibieron. ¿Ustedes qué? La recibieron. Y perseverarán en ella. Y van a perseverar en ella. Ojalá que sea así. Y por ellas. Y por esa palabra en la cual ustedes han recibido, han creído y han perseverado, se salvarán. ¿Se van a qué? Entonces el evangelio de hoy, ¿qué dice? Que para salvarnos debemos seguir un camino. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino. Y según la segunda carta de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, nos dice claramente que ese camino es como correr una carrera para que al final, cuando usted llegue a la meta merecida, cuando llegue a la meta, recibirá la corona merecida. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7 en adelante. Oiga. He combatido el buen combate. Oiga, perseverar en esta vida cristiana, perseverar en el seguimiento de Cristo, significa combatir el buen. ¿Significa combatir qué? ¿Significa combatir qué?
con ese ánimo salen ustedes a pelear. Mire la pela que les va a dar el diablo. ¿Sí? Santa Madre del Señor. He combatido el buen combate. Debemos combatir el buen. Y según Efesios, busque Efesios capítulo 6. ¿Sí? No me pierda ahí, Timoteo, busque Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, versículo 2, perdón, nos viene a decir a nosotros con quién vamos a pelear. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 en adelante, perdón. Efesios 6, 10, oiga lo que nos dice, ¿con quién vamos a pelear? Por lo demás, fortalézcanse en el Señor. Para poder pelear debemos estar ¿qué? Muy bien. ¿En quién nos tenemos que fortalecer los cristianos? En el Señor. Y para fortalecernos en el Señor, ¿a quién debemos escuchar? A Dios. Y para escuchar a Dios es donde a nosotros nos nace ¿qué cosa? La fe. ¿Para seguir a quién? A Cristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. ¿Sí? Y vamos en el camino, nos faltan dos todavía, la verdad y la vida. Pero en ese camino, mientras llegamos al cielo, hay alguien que quiere llevarlo a usted para el infierno. ¿Quién es? El diablo. Entonces, ¿con quién va a pelear usted? Y no se lo va a decir yo, se lo va a decir la palabra de Dios. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor. Con su energía. ¿Con su qué? Con el poder de Dios. Y su fuerza. ¿Con la fuerza de quién? De Dios. Lleven con ustedes todas las armas de Dios. Lleven con ustedes todas las armas de quién? Una de las armas, decía San Pío de Pietrelcina, para vencer al diablo es el rezo del Santo Rosario. Y a nosotros el rosario, ¿qué nos da? Bueno, y eso sí, mira, coro. Eso sí lo dicen duro. Me da sueño, me da hambre, me da pereza. ¿Sí? Oiga, ¿cómo se va a fortalecer usted? ¿Cómo va a ir a pelear con el diablo cuando usted es un perezoso para rezar? Para escuchar la palabra de Dios, para darle tiempo al Señor. ¿Cómo va a luchar usted contra Satanás si usted no se fortalece en Cristo? Y oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Para que puedan resistir. ¿Para que puedan qué? Las maniobras del diablo. ¿Las maniobras de quién? Entonces, según donde estábamos ahorita, segunda de Timoteo, ¿qué dice? Combatido. ¿Qué? El buen combate. El buen. ¿Contra quién peleamos? Contra el diablo. Y he combatido ese buen combate. He terminado mi carrera. He terminado esa carrera. Ese camino lo he terminado. He guardado lo que me confiaron. He guardado, he perseverado la fe que me confiaron. Me mantuve firme, a pesar de que Satanás vino y me dio esa tunda, a pesar de que Satanás vino a tratar de convencerme, de llevarme por el camino de la perdición, yo me mantuve firme. Solo me queda recibir la corona de toda la vida santa. Ahora me toca, después que me llegue recibir la corona de toda la vida santa. Con la que me premiará. Con la que voy a hacer ¿qué? Escuchen, esta batalla que usted está luchando todos los días contra el pecado, contra la miseria, el que está casado, que tiene que luchar todos los días por mantenerse firme, porque el diablo le está diciendo, aproveche la vecina que está bien buena. Que el marido se fue y está sola. Y usted ahí como que, ¿será? Nadie se va a dar cuenta. Si hay uno que sí se da cuenta, el diablo. Y después que usted metió la pata, el diablo lo deja solo. Resuelva usted. ¿Sí? Sí, sí. ¿Usted ha escuchado la historia del diablo que soltó el caballo? No. El diablo era tan vago que un señor amarró un caballo y el diablo fue y soltó el caballo. ¿Sí? Y en lo que soltó el caballo, iba pasando por la calle y un señor se estrelló contra el caballo y se murió el señor. La esposa del señor fue y buscó al dueño del caballo y lo mató. ¿Sí? El dueño del caballo tenía un hijo, el hijo fue y buscó a la señora que mató a su papá y lo mató. ¿Sí? La señora tenía hijos, fueron y buscaron a aquellos y lo mataron. ¿Sí? Y entonces un ángel venía pasando y le dijo al diablo, ¿qué hiciste? Dijo el diablo, ¿yo? ¿Soltar el caballo?
Dijo, ¿yo qué culpa tengo que en el corazón del hombre haya siempre existido la maldad? Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces el diablo, ¿qué hace? Nos suelta la cuerdita. ¿Sí? ¿Y nos deja qué? Solitos. Porque el diablo la soltó y no agarró el caballo. El diablo lo soltó y lo dejó que hiciera lo que diera la gana. Así de sencillo. Eso hace Satanás. Nos suelta a nosotros las cuerditas para que hagamos lo que nos dé la gana. Entonces fíjense, sigue diciendo la palabra de Dios. Que me premiará aquel día el Señor. Oiga, si yo mantengo una vida acorde a lo que Dios quiere, voy a recibir un premio. Eso es el camino de seguir a Cristo. Que si usted se mantiene firme, que a pesar de que el diablo pueda hacer con su vida lo que le dé la gana, a pesar de que el diablo le pueda a usted poner todas las tentaciones que usted quiera, usted se mantuvo firme, fortalecido en el Señor, al final de ese camino va a recibir la corona merecida con la que el justo juez, ¿quién es el justo juez? ¿Quién es el justo juez? Dios, según la palabra de Dios, dice que ese día el justo juez le dará a los justos la vida eterna y a los malvados la condenación eterna. No porque Dios sea malo, no, sino porque como usted decidió hacer en esta vida lo que le dio la gana, no quiso hacer lo que Cristo le estaba diciendo, pues cuando se muera, ¿qué le van a dar? Lo que usted andaba buscando, la condenación. Entonces fíjese, el justo juez me premiará. Aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. No solamente es para mí, es para todos los que junto conmigo estamos luchando para alcanzar la vida eterna. Así de sencillo. Estamos luchando para alcanzar la vida eterna. Por eso dice, volvamos otra vez a la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, donde estábamos ahorita. Por eso dice primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, lo siguiente. Escuchemos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Quiero recordarles, hermanos, Por eso Pablo le dice a la gente, les voy a recordar, mis queridos hermanos, la buena nueva. ¿la buena qué? Nueva. ¿La buena nueva cuál es? Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Ya vimos que cuando usted transita el camino de Cristo, al llegar a la meta, le van a dar un premio, la vida eterna. Sí. Que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Ustedes la han recibido y han ¿qué? Perseverado en ella. Y por ello se salvarán. Y si son perseverantes, ¿se van a qué? A salvar. Sí. Perseverar. Cristo es el camino. ¿Cómo persevero yo? Que yo creo en esa verdad que el Señor reveló. Que yo soy capaz de creer en eso que dijo Cristo. Que si el Señor dijo, bauticen a todos, ¿hay que bautizar a quién? Si usted atolondrado se pone a creerle a cualquiera que llegue y le diga, no, mentira, a los niños no hay que bautizarlos porque los niños no tienen pecado. ¿Sí? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y por ella se salvará si la guardan tal como yo se la anuncié. Se van a salvar si la van a guardar tal como ya nosotros, dice Pablo, tal como el Señor se las ha anunciado. A ver, y vamos otra vez al tema del bautismo. ¿Qué dijo el Señor? Que el bautismo es para todos, ¿sí o no? Sí. Y porque hay atolondrados que se ponen a creer en aquel que dijo que no. A esos, oigan. A no ser que hayan creído cosas que no son. ¿Se ponen a creer qué? Cosas que no son. Por eso el Señor le dice, yo soy el camino. Lo que yo digo es la verdad. La verdad. Esa verdad les va a dar vida, dice el Señor. ¿Y cómo sabemos que esa verdad nos va a dar vida? El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37, nos lo comienza a decir de una manera hermosa y maravillosa. San Juan, capítulo 6, versículo 37, nos lo viene a decir. Cristo es el camino, ya lo vimos. Cada palabra que dice Cristo es el. Cada palabra que dice Cristo es verdad. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. ¿El que cree en esa verdad es rechazado por Dios? No. Ahora lea el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ahora,
si usted cree en esa verdad, tenga claro que yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Y cómo sabemos que ese pan que el Señor nos da la vida? Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 19, nos lo dice claramente. Vamos a verlo, San Lucas 22, capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan ¿Qué hizo el Señor? y dando gracias lo partió ¿Dando qué? Gracias, lo partió. y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Qué le dijo el Señor? Esto es mi. ¿Y qué dijo en San Juan capítulo 6, versículo 35? El que come mi cuerpo, el pan, tiene vida eterna. Vuelvo a traer a San Juan capítulo 6, versículo, vamos a leerlo el 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, Vuelve el Señor a repetirles, yo soy el pan vivo. que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Para poder alcanzar esa vida eterna tenemos tres cosas que hacer. La primera, caminar el camino que Cristo nos ha dejado. Segundo, creer en cada palabra que Cristo nos ha dicho. Tercero, comer de ese alimento que nos da la vida. ¿Cuál es el alimento que nos da la vida eterna? El pan de la Eucaristía, que es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, porque Él lo dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida. Por eso dice el versículo 47. En verdad les digo, Por eso se los vuelvo a repetir, en verdad les digo. el que cree tiene vida eterna. El que cree en esto que yo le estoy diciendo, ¿qué tiene? Por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 27, San Pablo nos dice, para los que no creen, para los incrédulos, para los que se burlan de Cristo en la Eucaristía, para los que piensan que todo esto son mentiras, para ellos viene la condenación. Primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 29. El que coma y beba indignamente. El que coma y beba, ¿cómo? Indignamente significa que no han creído. El que coma y beba indignamente significa el que no ha creído que esa Eucaristía es el pan de vida eterna, que allí está el camino, que es el Señor, que allí está la verdad, porque para Dios nada es imposible, y que allí está la vida, porque Él lo dijo, y el que coma de este pan y beba de este cáliz tendrá vida eterna. Por eso San Pablo dice, el que coma o beba indignamente, Come y bebe. ¿qué pasa? Come y bebe. Su propia condenación. ¿Qué se come y qué se bebe? Díganlo duro, ¿qué se come y qué se bebe? ¿Por qué? Por no reconocer. Por no reconocer, por no haber creído. Por no reconocer el cuerpo. ¿De quién? ¿Dónde? ¿Qué es el pan de vida? San Juan capítulo 6, versículo 55. Mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Oiga, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué cosa? Permanece en mí y yo. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, Pablo les vuelve a decir: Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué. Pablo les dice, les voy a recordar, ¿qué cosa? Que nosotros le hemos predicado. Por eso, en la primera carta, en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, porque recordemos que Pedro toma la batuta. Por eso se dice Pedro el primer papa de la iglesia, porque cuando hubieron problemas, adversidades y dificultades en la primera comunidad, ¿quién era el que resolvía los problemas? Pedro. ¿A dónde acudían los apóstoles para que resolvieran los problemas? A
Pedro. Por eso Pedro le dice a la comunidad: sí, están bien, hay quejas, vamos a ver cómo lo resolvemos. Busquen hombres y les ponemos las manos y los ordenamos y los mandamos a hacer esa tarea. Pero nuestra tarea primordial es predicar la palabra ¿de quién? De Cristo, de Dios. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios se los vuelve a recordar: queridos hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué que yo les ¿qué? Prediqué. y que ustedes aceptaron. Y que ustedes, como buenos discípulos de Cristo, ¿qué hicieron? Aceptaron. ¿Sabe qué es triste? Cuando un discípulo acepta al Señor hoy y mañana lo desecha. No, es que yo ahora sí conocí al Señor. Mentiras. ¿Cuántas veces decimos que conocemos a Dios y realmente no lo conocemos? ¿Cuántas veces decimos que estamos llenos del Señor cuando realmente no estamos llenos de quién? De Dios. Por eso San Pablo se los recuerda: y que ustedes aceptaron. Y en el cual están firmes. Ojalá que ustedes se mantengan ¿cómo? Firmes. Qué tristeza saber que hay cristianos que dicen: me voy de la iglesia porque el cura cometió un escándalo. Me voy de la iglesia porque fulana de tal es una tremenda vieja chismosa que el cura tiene allá, y entonces esa vieja lo que hace es metida en la vida de todo el mundo. ¿Acaso usted está en la iglesia por esa señora? ¿Acaso usted está en la iglesia por el cura? Usted está en la iglesia porque usted comprendió que lo que dijo Cristo era verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Él tiene su propia iglesia, que Él lo dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y te voy a decir algo: ni siquiera los poderes de Satanás con el cual vamos a luchar van a poder destruirla. Por eso vemos a un Cristo que cuando el diablo le pidió permiso para zarandear a los apóstoles, Cristo le dijo sí. Y le dijo a Pedro: pero Pedro, voy a orar por ti, Pedro. Porque cuando tú recuperes la fe y la fortalezca, tú te vas a encargar de hacer que los hermanos vuelvan de nuevo ¿a dónde? A la fe. A la fe. Difícilmente el demonio hace caer a un sacerdote, que lo hace perder la fe. ¿A quién busca el diablo para que pierdan la fe fácilmente? A los que están lejos, ¿sí? A la gente que se queja por todo. Era lo que estaba tratando de hacer Satanás con la primera comunidad, ¿sí? Colocándolos en problema con los apóstoles. Por eso los apóstoles actuaron sabiamente, y por eso vuelven y les recuerdan: no, nuestra tarea es predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Esa es mi tarea como sacerdote. Por eso ustedes dirán: no, el padre predica largo y tendido. No, yo como sacerdote tengo que tener respeto por ustedes, y por eso en cada celebración de la Eucaristía yo preparo la misa. Es más, yo le digo a los que trabajan conmigo: hoy voy a predicar poquito. Se ríen en la cara mía porque eso es mentira, padre, ¿sí? Después que usted agarra el micrófono se le va a usted hasta 2 horas, ¿sí? Y yo ni cuenta me doy. ¿Por qué? Porque a medida que uno va predicando, Dios le va lanzando a uno las palabras. Es más, yo tenía aquí anotada la predicación y hoy prediqué de lo que no tenía anotado. ¿Sí? Así es sencillo. Hoy prediqué de lo que no tenía anotado. ¿Por qué? Porque Pablo les vuelve a recordar a la gente: nuestra tarea, ¿cuál es? Oiga, nuestra tarea es predicar la palabra de Dios, le dice Pedro a la gente, ¿no? Y Pablo nos lo recuerda, ¿sí? En esa predicación ustedes tienen que mantenerse firme. Oiga, Este evangelio los salvará. y si se mantiene firme, ese evangelio ¿los qué? Sí, porque hoy en el evangelio les he mostrado a ustedes que Cristo es el camino, sí. Que Cristo dijo verdad, sí. Que Cristo es la vida, sí. ¿Usted quiere tener vida eterna? ¿Qué tiene que hacer? Comer el cuerpo y beber la sangre ¿de quién? Pero para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo debe acercarse, primero, con fe. Segundo, creyendo realmente que allí está Cristo, que allí está Jesús, que allí está el Cordero, que allí está el Señor, que allí está el que nos da a nosotros la vida eterna. Y debemos acercarnos con fe, porque dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Sin fe es imposible hacerlo, ¿sí? Por eso debemos acercarnos con fe sincera ¿a quién? Al Señor. Debemos acercarnos con fe sincera ¿a quién? A Cristo. Por eso oiga lo que dice la palabra de Dios. Siga. Si lo cumplen tal y como yo lo prediqué, ¿qué tenemos que hacerlo? Si Cristo mandó a bautizar, ¿cómo lo dijo el Señor? ¿Sí? Tal como lo dijo el Señor. Porque en la Escritura no vas a encontrar ni un solo texto bíblico que prohíba el bautismo de los niños.
¿Y cuánta gente no los bautiza? Yo conozco gente, ¿sí? No, estoy esperando que ellos crezcan y decían qué es lo que van a hacer si quieren ser católicos. Qué tristeza, ¿no? Si lo cumplen tal cual como dice la palabra de Dios, tal como se le ha predicado, ¿qué van a tener? La vida eterna. De otro modo habrán creído en vano. De otro modo, ¿habrán creído en qué? No sirve para nada. Así como dice la segunda carta de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 en adelante, si nosotros no creyéramos realmente en la resurrección, sería inútil, ridículo orar por los fieles difuntos. ¿Y cuánta gente no le dice a ustedes, ¿para qué oran por los muertos? Que el muerto está. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice, si yo no creyera, sería ridículo e inútil. Pero como yo sí creo, orar por los difuntos es una obra buena, santa, justa y agradable a los ojos de Dios. Porque va de acuerdo con nuestra fe. Por eso hay que conocer la Escritura. Por eso cuando el Señor me dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, yo tengo que acercarme a la Eucaristía, a la palabra de Dios. Y cuando me acerco a la palabra de Dios no te aleja de la Eucaristía. La palabra de Dios te acerca a la Eucaristía. Porque cada palabra de la Sagrada Escritura te va a llevar a ti a comprender que hay algo que debemos comer que nos da vida eterna. Y eso es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Porque sí, hay gente que le ha dicho, no, es que el pan que nos tenemos que comer es la Biblia. Entonces, durante 300 años los primeros cristianos no se salvaron porque no comieron Biblia. Porque la Biblia, recuerden que comenzó a existir tal cual como la conocemos como palabra de Dios a partir del siglo IV, en el año 320 en adelante, 380, cuando el Papa San Damaso I se la presentó al mundo y les dijo, esto es palabra ¿de quién? De Dios. Antes, ¿cómo vivía la gente la fe? Por la transmisión oral, ¿sí? Porque lo escuchaban, porque era lo que les predicaban. Entonces ellos comprendieron que el pan de vida eterna no es la Biblia. El pan de vida eterna es la Eucaristía. Que la Biblia es aquel escrito inspirado por Dios y escrito por los hombres que nos acerca a ese Cristo, a ese Señor, el cual usted y yo debemos seguir como camino, como verdad y como vida. Creer en cada palabra que está allí, porque la Biblia no te rechaza y ni la Biblia te aleja de Cristo. La Biblia te acerca cada vez más ¿a quién? A Cristo. Y cuando usted se acerca a Cristo, ¿qué les dice el Señor a los apóstoles? San Juan, terminemos con esa. San Juan capítulo 6, versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, dice el Señor, y yo permanezco en él. Ahora, ¿ven cómo cobra sentido toda la cita que hemos citado? Valga la redundancia, como por ejemplo Efesios, que nos dice, revístanse de Cristo. Tomen la energía de Cristo, tomen la fuerza de Cristo, utilicen las armaduras que nos acercan a Cristo para vencer al demonio. Usted no puede ir a luchar contra el diablo si no tiene la fe realmente puesta ¿en quién? En Cristo, porque es una batalla perdida. Usted no puede luchar contra Satanás si no está revestido de Cristo, si no está alimentado con Cristo, si no está alimentado de Cristo, si no está revestido ¿de quién? De Cristo. No puedes. ¿Y eso dónde lo encontramos? En cada Eucaristía, donde ustedes y yo nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Por eso San Pablo, cuando termina hablando de la Eucaristía, dice, el que lo haga indignamente, es decir, que no cree, se está comiendo su propia por no haber creído en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la... Y quiero terminar con lo que comienza el Evangelio. Por eso dice el Señor lo siguiente. Oiga, terminamos con esto. Escucha lo que nos dice el Señor. En aquel tiempo no pierdan la paz. ¿Qué nos dice el Señor?
¿Y quién es el que nos quiere robar siempre la paz? Usted no ve que usted llega a su casa, pues vamos a suponer que usted está casado, llega a su casa en paz, en tranquilidad y encuentra a la mujer brava. ¿Qué dice usted? El diablo en la casa. Sí. Que usted haya sido la causa, qué sé yo, bueno, sí. Que de repente ni siquiera esperó que usted se echara un baño y estuviera relajado para pelearlo, no importa, sí. Pero usted entró, se encontró ese peleito y una vez dice usted, el diablo anda suelto, sí. ¿Qué es eso así? Hombre, mujer, sea lo que sea, sí. Porque puede llegar, estar el hombre en la casa y llega la mujer y está el hombre bravo, porque la mujer no le contestó en todo el camino. Dígalo ahí. Oiga, no pierdan la paz, que es el que el diablo le quiere robar. Si creen en Dios, No pierdan la paz porque ustedes, ¿qué? Creen en Dios. crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Cuando Cristo me dice, en mi casa hay muchas habitaciones, ¿qué nos está diciendo Cristo? Vénganse. ¿No tienen dónde dormir? Mi casa hay. Vengan. Esa es la invitación de Cristo. No pierdan la paz por las cosas materiales del mundo como muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Cuántas veces nos matamos nosotros por las cosas materiales? Y eso nos roba a nosotros, ¿qué cosa? La paz. Cuando el Señor nos dice, no pierdan la paz por eso, ¿sí? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Lo que tenemos que hacer es no preocuparnos tanto por las cosas del mundo, preocuparnos por las cosas que son del cielo, de la vida eterna. Por eso el Señor le dice, yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida. Esa vida que les va a dar paz, tranquilidad, porque usted se mata toda la vida trabajando como un bobo para dejar plata para que lo enterremos bien. ¿Sí? Tremendas urnas de oro, grandes urnas, tremendos banquetes, y la plata, el muerto dejó la plata. ¿Sí? Porque usted para allá no se va a llevar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Y cuántos hombres y mujeres se han muerto de arrechera? ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo más triste? El cargo de conciencia que le queda a la que se quedó vivo o el que se quedó vivo. ¿Sí? ¿Cuántas veces le da un dolor de cabeza, le da un derrame cerebral, queda parapléjico? Porque se agarró una ¿qué? Porque perdió la paz. ¿Cuántas veces pagamos los platos rotos con los animalitos que nosotros tenemos? Esta vaca, la estrella. ¿Quién le da la leche? Atolondrado. La vaquita. Es que somos así, perdemos la paz por cosas inútiles. Y es lo que el Señor nos dice hoy, no perdamos la paz. Pierda la paz. Tranquilo. Si se pudo hacer hoy, se hizo. Y si no se pudo hacer, ¿qué va a hacer? No, pero es que tiene que ser hoy. Y ve usted que le sube la candela así por el... Y llega su amigo a visitarlo y ¿qué tiene la mujer tuya? Ni se le meta, ni se le meta. No me la atoré más de lo que está. ¿Sí? Porque si usted no lavó los platos hoy, no, porque es así, perdemos la paz por cosas tontas e inútiles. Perdemos la paz con los animales, mire, y se lo digo a ustedes porque ustedes viven aquí en el campo y es una verdad. ¿Cuántas veces ustedes han pagado los platos rotos con los pobres animalitos? ¿Animalitos tienen la culpa? No. Y a veces nosotros actuamos peor que los animales. Somos más irracionales que los animales. ¿Sí? O sea, somos bobos, somos tontos. Si el animalito está en la casa para que me ayude a mí a darme de comer, porque es el que me da de comer. Usted vende la lechita y con eso compra la comida, hace el queso y con eso come, aunque sea con unos chochecos y un picante y queda bueno. Bórralo, resuelto el desayuno. Ya está. Diga, no perdamos la paz. No perdamos la paz. Hay gente que se afana por cosas inútiles y después les pasan las desgracias y dicen, no entiendo por qué me pasó, porque usted perdió ¿qué cosa? La paz. Porque usted quería, ya, es que tiene que ser ya. ¿Y ustedes se ríen porque es así, sí o no? ¿Sí? O sea, pasan cosas
porque nosotros queremos. Porque perdemos, ¿qué cosa? La paz. Por eso yo quiero terminar con el evangelio de hoy diciendo, no perdamos la paz. No pierda la paz. Pero hay gente que no, hay gente que pierde la paz. ¿Sí? Que si no comió a la hora, ¿qué pierde? Ah, pero se va para una fiesta por allá donde no la han comido 7, 8 horas. Hasta las 3 de la mañana. Y ahí no pierden la paz. Estoy verde del hambre que tenga. 1 hora más, 1 hora menos. ¿Cuál es el problema? Se va de afanado, se mete el pedazo de carne. Y después, ¿sí o no? No pierdan la paz. No perdamos la paz, ¿sí? Y que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Queridos hermanos, elevemos al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pidámosle al Señor para que Dios nos dé la gracia de no perder la paz ante las adversidades, dificultades, problemas, ante las tentaciones, que no perdamos la paz, porque la paz es aquella que nos da la tranquilidad de vivir como verdaderos hijos de Dios. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso que hoy en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros pueblos, parroquias, comunidades, en nuestras naciones, que el mundo entero pueda vivir en paz. Por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, obispos, sacerdotes y todos los fieles laicos, para que seamos valientes proclamando el Evangelio, la fe y seamos ejemplo de la misericordia de Dios y santidad. Roguemos al Señor. Por los gobernantes y el mundo entero, para que sus líderes tomen decisiones correctas y justas, buscando la voluntad divina, el bienestar del pueblo, promuevan la paz y eviten el abuso de poder, priorizando así a las personas y al planeta. Roguemos al Señor. Por los enfermos, pobres, desempleados, por los jóvenes y todos los que sufren, para que reciban consuelo y la ayuda necesaria. Roguemos al Señor. Por las familias, especialmente por aquellas que están pasando por problemas o que viven en peligro de separación, para que el amor de Cristo resucitado triunfe y llegue la paz y el perdón. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, para que la cuidemos exteriormente e interiormente. Exteriormente con la limpieza y la belleza, interiormente con una vida cristiana sólida y verdadera. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad y todas las pastorales de nuestra parroquia, para que cada integrante sea movido por el amor de Cristo. Roguemos al Señor. Por aquellos que han muerto con la esperanza de resucitar, para que un día también nosotros podamos contar con un cuerpo resucitado. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los proyectos
tanto espirituales como materiales, de nuestra parroquia de Santa Lucía, para que estén guiados bajo la luz del Espíritu Santo, que podamos llevar a feliz término la obra que hemos iniciado. Roguemos al Señor. Para que cada día sean más las personas que se sumen a colaborar con nuestros templos parroquiales en cada una de las comunidades, aquellas comunidades que se están levantando también capillas, para que Dios Todopoderoso toque el corazón de cada persona que forma parte de estas comunidades, para que podamos comprender que cada templo, que cada capilla es la casa de Dios en la cual nos alimentamos de Él como pan de vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos la presentación de las ofrendas. Señor, nos acercamos a tu altar para entregarte a través de estas ofrendas nuestras vidas, nuestros esfuerzos y los anhelos que están cimentados en la esperanza de la vida eterna, que nos promete en el pan y el vino. Luz. Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestro camino, que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor, que cada uno de nosotros podamos así brillar en nuestros hogares, manteniendo siempre encendida tu llama en nuestros corazones. Recíbela, Señor. Agua. Recibe, Señor, el agua que es fuente de vida y nos recuerda aquella con la que nos bautizaron cuando Dios nos dio su vida y nos hizo hijos suyos. Que sepamos conservarla limpia para que sea capaz de seguir dando vida. Recíbela, Señor. Flores. Son símbolo de vida, unión y fraternidad, belleza y el anhelo de vivir siempre en amor y amistad con Dios. Recíbela, Señor. Pan y vino. Señor Jesús, te presentamos estos dones del pan y el vino que por la presencia del Espíritu de Jesús entre nosotros se convertirán en el cuerpo y la sangre, el alimento de nuestra esperanza y nuestra fe. Recíbela, Señor. Frutas. Te ofrecemos, Señor, estas frutas que irradian tu obra creadora del amor a los hombres, las cuales no solo nos alimentan, sino que también nos deleitan. Recíbela, Señor. Alimentos y verduras. Señor, te presentamos los alimentos y frutos del campo que se utilizan para el sustento de las familias. Te pedimos que no falten en ningún hogar. Recíbela, Señor. Productos de limpieza. Señor, te presentamos estos artículos de limpieza para contribuir con las necesidades de nuestro párroco y la limpieza de nuestro templo.
Recíbela, Señor. En él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió Que se amaran sin temor. Es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo: coman de este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. y les Dijo: coman de este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar.
Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión del gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana, 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 en lo alto del cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa León, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Lucía, San Juan 23, San José Gregorio Hernández,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos amados de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos amados de Dios, nos damos el saludo de la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo
guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Comunión espiritual para los que no se han podido acercar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Repitan después de mí: Señor Jesús, sé que estás vivo, presente y real en la Eucaristía. Y aunque no pude recibirte sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te invito a venir a mi corazón y, como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Yo soy la verdad, la verdadera vid, y ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Saludemos a nuestra bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve, llena eres de gracias. Y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz día, que Dios les bendiga.